12 o 15 años estoy dedicada al trabajo en sexualidad y ginecología con pacientes con discapacidad intelectual, motivada un poco por mi realidad familiar. Y tengo una prima y una sobrina con síndrome de Down, y eso me motivó a buscar cómo dar una respuesta a la atención ginecológica de una manera cercana y un poco a conocerla, porque en realidad no se sabía mucho. En general, la salud solamente le ofrecía a las pacientes con discapacidad intelectual una esterilización cuando les llegaba la menstruación. Entonces, en esta charla un poco les vamos a contar los cuidados ginecológicos para niñas, adolescentes y jóvenes, y la idea es que ojalá pregunten y que sea como una cosa más coloquial que algo tan formal. ¿Ya? Démosles con la primera. Entonces, en el fondo, cuando uno, si quieres, la primera, Paula, si quieres, cuando uno, en el fondo, una pregunta, ¿yo puedo avanzarlas yo, las diapositivas? Solo si tú las compartes. Lo Ah, que pasa ya. es que Entonces, estamos con un poquito de mala señal, parece que yo la muevo y tú la ves un poquito retrasada. La primera es las mujeres con discapacidad intelectual, ¿no? sí, y después la dos, ya. Tú me vas Y si quieres avisando. lo puedes poner en el formato así como grande, si quieres. Está en el formato grande, ¿no se ve? Ah, ya. No, o sea, yo lo veo como en las diapositivas chiquitas al lado, pero no sé cómo lo ve el auditorio. Si nos pueden chatear ahí los participantes cómo ven la presentación. Yo la tengo como en grande, toda la pantalla. No sé cómo la ve el resto. No, se ve como en el archivo original. Perfecto. Voy a arreglarlo inmediatamente. Deme un segundo. Un segundito y volvemos al tiro. Estoy arreglándolo. Si me dan 2 segundos más, está. El ideal es que vayan anotando sus preguntas cuando surjan o para irlas contestando como entre medio de la charla o al final, ¿ya? ¿Ahí sí? Súper, ahí ¿Ahí sí. lo ven Sí, bien? ahí sí. Perfecto. Sí. La siguiente. Entonces, cuando nosotros investigamos sobre qué hay en materia de sexualidad y mujeres con discapacidad intelectual, nos encontramos con que hay múltiples barreras para alcanzar los servicios de salud preventiva. En el fondo, a veces el acceso físico no está señalizado, ni siquiera hay rampas, en algunos casos no hay material informativo sobre comunicación o de apoyo profesional. Incluso en la formación de los especialistas no se considera como la capacitación en áreas de enaneas y personas con condiciones o capacidades diferentes. Reciben tratamientos bajo el estándar o no reciben cuidados en temas relacionados a la sexualidad, por ejemplo, ni violencia sexual, ni consejería en anticoncepción. Eran temas que se dejaban absolutamente como olvidados y se consideraban, en el fondo se perpetuaba el mito de que ellas eran siempre niñas, ¿te fijas? Y son personas que tienen 4 veces más riesgo de ser víctimas de violencia sexual, sin embargo, como desde el área de la salud no les ofrecíamos nada. La siguiente. La próxima diapositiva. La cambié, pero no sé si la ven cambiada. Consulta ginecológica, dice. Sí, pero no se ve. Pero, Sí, sí, se entonces la ve. idea, ¿se ve? Ah, ya, súper. Entonces, la idea es, en el fondo de la consulta ginecológica, es poder aclarar dudas, primero sobre el desarrollo de las chicas, de la anatomía. A veces cuando los pacientes con síndrome de Down tienen otras condiciones médicas, cardiopatías o endocrinológicas, etcétera, o las familias están enfocadas también en todo lo que significa la estimulación temprana, el tema como que ginecológico pasa a ser como ni siquiera visible, como de última prioridad. Entonces, en el fondo, la idea acá es que sepan que existe este recurso de poder evaluar a las niñas
evaluar su anatomía, cómo va su pubertad, detectar si hay problemas en relación a la salud sexual y reproductiva, sobre todo cuando sean adolescentes, realizar un examen físico, explicarle a las chicas cuáles son sus partes del cuerpo, lo privado, lo íntimo, y aconsejar sobre hábitos de vida saludable y sugerir estudios de pesquisa de patología, ya sea como infecciones de transmisión sexual, recomendar la inmunización del virus papiloma, etc. La que sigue. Entonces, cuando uno va a la visita del ginecólogo y puede idealmente tenerla preparada, la visita en el caso de los adolescentes va a ser siempre bueno saber a qué edad les llegó la menstruación, cuándo fue la última, cuánto les dura la menstruación, si son de 5 días, si son de 10 días, porque eso va a permitir al ginecólogo poder diagnosticar si es que hay alguna patología o si en el fondo hacer alguna como orientación. Cuántas toallitas ocupan en el día, si sangran con coágulos, si es que les tienen molestias o no. La que sigue. Entonces, por ejemplo, acá hay un material como audiovisual que es bien práctico para nosotros, que es que tengan como su calendario menstrual y anoten en el fondo los días. Y además que eso a las chicas también les permite ir viendo como cuál es la mensualidad, en fondo que esto es un patrón repetitivo en el tiempo. Y por otro lado, acá les recomendamos hacer un pictograma que se llama, que es, si ustedes miran, se ven al principio 3 toallitas, entonces la idea es que cada toalla que ellas ocupen en el primer día de la regla vaya teniendo un puntaje. Si la toalla sale así, es 1 punto, si sale como la segunda manchada, 5 puntos, y sale como la última, es 20 puntos, ¿cierto? Entonces, este registro a nosotros nos permite saber si el sangrado es abundante y en el fondo requiere una terapia médica o si en realidad estamos dentro de los parámetros normales y es simplemente un tema de cómo la chica la ayudamos con su higiene o si es que tiene otras molestias, apoyarla. La siguiente. Cuando hacemos la anamnesis, en el fondo es el minuto en que se genera como este vínculo entre el doctor y la familia y la paciente. Entonces es importante acoger cuál es la razón de la consulta. Muchas veces es, me manda la pediatra, otras veces tenemos dudas sobre el desarrollo, está con el botón mamario, te fijas, esto es normal, lo atrasamos la menstruación, otras veces es por sangrados genitales inesperados, la duda de un abuso, en el fondo es como el primer gancho que uno hace con la familia. Como médicos nos va a importar saber todos los antecedentes de salud del hijo o de este paciente. Se fijan, conocer cuál es su red de apoyo para las personas con discapacidad y el equipo médico que trabaja con ellos, así como el equipo de educación. Es súper importante saber cuál es la red de nuestra paciente, en el fondo, porque hay muchas oportunidades en que ellos van a necesitar apoyarse de un tercero para solicitar, por ejemplo, toallitas higiénicas o en el caso de que queramos manipular la menstruación, como vamos a ver más adelante, alguien que le esté administrando las pastillas, ¿ya? Y lo otro que va a ser importante es evaluar cómo es el lenguaje, si conoce los conceptos de lo que es público y lo que es privado, si conoce las partes privadas de su propio cuerpo, cuán autónoma es en el baño, si es capaz de hacerse el aseo sola, lavarse el pelo, cambiarse las toallitas higiénicas, si tiene algún tipo de relación sentimental y de qué se trata esta relación, y indagar sobre situaciones de abuso. La siguiente. Entonces, la confidencialidad acá la nombro porque es interesante ver cuando uno empieza a atender pacientes adolescentes o jóvenes, es bueno reservar espacios con ellas en la consulta que sean sin la presencia del papá o el cuidador principal, porque a veces se dan oportunidades en que las pacientes te cuentan situaciones que ellas han vivido. Me acuerdo perfecto del caso que tuvo una chica que en el fondo me contaba que le habían pedido el favor de tener sexo oral, un compañero en el colegio. ¿Te fijas? Y eso ella no lo contó con los papás en la primera parte de la consulta, sino que lo contó cuando estaba sola y después pudimos, entre las dos dijimos, bueno, contémosle esto a los papás para que ellos puedan apoyarte y a lo mejor hablar en el colegio y como reeducar los límites de esta situación. Entonces siempre ojalá dar espacios de confidencialidad a las chicas. La que sigue.
Cuando una persona va a hacer consejería en sexualidad a los pacientes, es importante ver cómo uno se siente hablando de sexualidad, ¿cierto? Y si es que conoce, por ejemplo, los grados de petting que usamos mucho los adolescentes para saber cómo es su intimidad sexual. ¿Ya? Hoy día me ha pasado con pacientes, sobre todo los que ya están trabajando, que muchas veces las familias no generan espacios para que los chicos pololeen fuera del lugar de trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen conductas sexuales que las ven por las cámaras de la oficina, entonces una vez más los estigmatizan como diciendo, ven, son súper hipersexualizados, porque en el fondo estos chicos no se generan espacios en las casas o los fines de semana para que puedan pololear, ¿te fijáis? Entonces, lo que nosotros necesitamos explicarles a ellos, cuáles son los niveles de intimidad, cuáles son los requisitos para tener un pololo. Ojalá que no sea solamente tuve mariposas en el estómago, sino que en el fondo me gusta Pepito y darle como contenido a esa como relación de pareja que ellos están teniendo. Y que conozcan que no es, en el fondo, el pololeo no incluye tener actividad sexual, sino que hay una progresión en la intimidad sexual. La que sigue. Una cosa que a mí me ha servido mucho cuando ya vamos a hacer el examen físico de las pacientes es mostrar imágenes. Los pictogramas de las personas con síndrome de Down son un súper buen aliado en la consulta, sobre todo para anticipar y para que puedan seguir instrucciones de una manera tranquila. Entonces, cuando vamos a hacer un examen físico general o ginecológico, yo uso este pictograma que lo pueden descargar del manual de sexualidad que está en la página del centro. Y en el fondo le explicamos a las chicas cómo desvestirse, ponerse la bata, sentarse en la camilla ginecológica y que el médico, acompañado siempre de la mamá o del papá, va a evaluar cómo está el genital, ¿ya? Y después se tienen que desvestir. Es increíble lo cooperadoras que pueden ser las pacientes cuando uno hace esta secuencia, ¿ya? Y ellas se sienten como súper, una las nota como muy contentas de poder lograrlo en forma autónoma, ¿ya? La que sigue. Cuando uno va a examinar pacientes con discapacidad intelectual o con síndrome de Down, es súper importante que el ginecólogo o el médico que lo va a evaluar utilice guantes, ¿ya? Un poco para asegurarse que en el fondo este es un examen físico y no son tocaciones, ¿ya? Es como para que el paciente le quede el concepto de que está en una consulta médica. Entonces, en el examen físico evaluamos los signos vitales, el peso, la talla, ¿cierto? Es importante que el peso, ojalá esté lo más cercano a su peso ideal. La Martina está ahí con el micrófono prendido. El examen del abdomen, de la ingle, porque a veces estas pacientes durante la pubertad hacen muchas como hidrosadenitis, que les molesta también con el uso de las toallas. El examen mamario, en general nosotros lo hacemos para ver el estado de Tanner, cuando son chiquititas, y después una vez al año para ver que no haya ni quistes ni nódulos en las mamas. Y en cuanto al examen pelviano, en general yo lo hago solamente una vez al ingreso, como solamente para ver el genital y ver si el himen está permeable, ¿ya? No es necesario hacer ni tactos vaginales, ni especuloscopía, ni siquiera en pacientes de la población general, cuando uno, por ejemplo, va a recomendar anticonceptivos orales. Entonces, es simplemente como para que ellas conozcan su genital, idealmente si tienen un espejo, enseñarles que el aseo es solo con agua, que no se usan jabones íntimos, explicarles por dónde va a salir la menstruación. Y he tenido pacientes que han querido también aprender a usar tampones, y ahí los practicamos en la consulta, traen su tampón y los aprendemos a instalar y a desinstalar, ¿ya? La que sigue. No hay una patología ginecológica específica de la mujer con síndrome de Down. O sea, eso es súper interesante tenerlo claro y aclararle a los papás que aquí no tienen malformaciones, no producen más quistes, no hay nada como que se salga del margen de la población general. Y hay dos áreas que voy a conversar un poco acá con ustedes, que es el tema como de la pubertad y el control ginecológico a raíz de eso, porque en fondo viene la menstruación y ese es como un gran tema para la familia. Y el tema como de la fertilidad que vemos en las adolescentes y adultas jóvenes, la siguiente. Entonces, cuando uno habla de pubertad, ¿cierto? A todos nos va a pasar y yo siento que es como una ola que llega a la orilla del mar, ¿ya? Es un proceso biológico que tiene la gracia que hay una madurez que tiene que ver a nivel como cerebral, una madurez física, en el fondo
hay cambios corporales, aparece el botón mamario, ¿cierto? Aparece vello púbico, olor axilar, y esto parte a los 8 años de edad en las niñas, entre los 8 y los 13 años, que el 90%, como vamos a ver más adelante, aparece con el botón mamario. Y la edad promedio de la menstruación en Chile es 12 años y medio. Entonces, desde que aparece el botón mamario hasta que llega la menstruación, son 2 años, y es un periodo de tiempo que si uno no ha conversado de sexualidad, no ha hablado de las partes íntimas del cuerpo, es un súper buen espacio para empezar a introducir estos temas. La siguiente. Entonces, como les decía, el 90% del inicio de la pubertad en las niñas aparece con el botón mamario, y esta lámina también las tengo en la consulta. Entonces, por ejemplo, antes de examinarla, les muestro a las niñas esta lámina y les digo, ¿cómo crees tú que está tu desarrollo? ¿Cómo están tus mamas? ¿Con cuál te identificas? Entonces, y en el fondo ellas van mostrando, por ejemplo, en qué tanner de mama están y en qué tanner de vello púbico. Y después vemos esta lámina de cómo va a ser el examen ginecológico. Entonces, es muy como comprensible para ellas qué es lo que estamos buscando. No es como un examen al azar, ¿ya? Y también esta línea como del tiempo que está a la derecha de la pantalla muestra cuál es como la progresión normal. Y se fijan que la mama tiene que estar en etapa 4, en el fondo ya es como un buen tamaño de mama con triple contorno para que en el fondo llegue la menstruación. La siguiente. El ciclo menstrual es importante como explicarle a los papás que en el fondo lo normal, los primeros años desde que llega la menarquia, es un ciclo que dura... se cuenta desde el primer día que uno sangra hasta el primer día del ciclo siguiente. Entonces, lo normal es desde 21 días, que serían 3 semanas, hasta 47 días, los primeros 2 años desde la menarquia. La menarquia es la primera regla. Y después de esos 2 años, en general, las reglas tienen a ser entre 21 y 35 días. No sé. Ahí, súper. ¿Ya? Entonces, lo normal de duración de días rojos de sangrado son 7 días. Si las pacientes sangran 10 días, pero son 5 rojos y 5 café, estamos bien dentro de lo esperado. Pero si la paciente sangra 10 días rojo, 15 días rojo, o se desmaya con el sangrado, ya eso no es normal. La cantidad normal de toallas llenas de sangre máxima por día son 6 toallas diarias de las normales, ¿ya? Ahora, cuando se han visto estudios en pacientes con chicas con síndrome de Down, presentan ciclos exactamente igual que a las de la población general. La siguiente. En un estudio que se hizo en Estados Unidos mostraba, ya, esto es un poco lo que conversábamos antes, estos son unos pictogramas gringos que hay, también bien bonitos, los pueden encontrar en ese link, en el fondo que habla de cómo va a ser el fondo, lo importante del uso del pictograma. Si uno es del área de la salud, en el fondo, cómo tratar dignamente al paciente. Es súper importante eso, que la chica se sienta en control de lo que está sucediendo y evitar como el daño, ¿cierto? Pedir permiso siempre antes de tocar y facilitar que participen, ¿ya? Si quieren hacer consultas y todo eso. La siguiente. Esto es lo que estaba contando, es un estudio que hicieron en Estados Unidos, donde compararon chicas con síndrome de Down, autismo y parálisis cerebral. Y aquí están los datos de 13 pacientes adolescentes con síndrome de Down, y vieron cuáles eran sus motivos de consulta. Y si ustedes se fijan, en general son sangrados irregulares, cambios del ánimo, un control anual, dolor con la menstruación, otras que venían como a consultar antes, 2 por solicitud de esterilización, otras por consulta de sexualidad, pubertad precoz, ¿ya? O sea, en el fondo es como bien surtidos, un poco lo mismo que consulta la población general. La siguiente, en el Calvo Maquena, hace unos años atrás, nosotros vimos cuáles eran las pacientes con síndrome de Down que llegaban a nuestra consulta. 2 venían en forma espontánea, que habían pedido la atención primaria a ser derivadas, 2 venían desde genética, por anticoncepción, endocrinología, por una historia de masturbación, de oncología por un flujo vaginal, de medicina familiar por pápulas en el periné y por dismenorrea desde respiratorio. Entonces,
Cuando uno hace educación a los profesionales de la salud, en general, hemos visto cambios importantes en cuándo derivan a nuestros pacientes. Y el ideal, hoy día estamos recibiendo muchas más pacientes para consejería en ginecología, en sexualidad, a edades más tempranas, porque así uno logra hacer como un vínculo mejor con la familia y cualquier duda que aparezca en esta esfera, uno ya conoce al profesional que le va a poder facilitar, ya sabe que va a tener opciones para tratar a sus chicas. La siguiente. Esto ayuda mucho para ayudar a las niñas a identificarse cuáles son sus molestias, ¿cierto? ¿Dónde está el dolor en relación a la menstruación? La siguiente. ¿Y qué cosas podemos ofrecer, cierto? Podemos ofrecer manipular la menstruación. Antes se usaba mucho suprimir la menstruación con una hormona que se llama decapeptil, que era aplazar el inicio de la pubertad, ¿ya? Esa era como la manera en que se manejaba desde el mundo pediátrico el tema de la menstruación y la fertilidad. Hoy día se ha visto que es mucho mejor que llegue la menstruación en forma espontánea y después, una vez que llega, empezar a manipularla con hormonas. ¿Por qué? Porque en el fondo las hormonas esteroides femeninos ayudan también a que haya una madurez del sistema nervioso central. En el fondo ayudan a que la niña deje de ser niña y pase a ser una adolescente, que favorezca el pensamiento abstracto. Entonces, en el fondo, no tiene sentido infantilizarlas más biológicamente. Y por otro lado, había mucho detrimento en la ganancia de calcio de sus huesos. ¿Ya? La siguiente. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a mejorar la menstruación, los dolores? Bueno, con antiinflamatorios, y ese es el tema, es dolor, ¿cierto? Pero también tenemos hormonas anticonceptivas que nos van a ayudar a manejar la menstruación. Y aquí tenemos las típicas pastillas orales, donde uno puede hacer ciclos en el fondo de 28 días, pero también podemos hacer ciclos de 93 días. En el fondo eso es tener 4 menstruaciones al año. Y eso para muchas familias es muy práctico, muy tranquilizador, o para otras se programan, decir, mira, en realidad nos conviene para estas vacaciones o nos conviene en esta situación. La siguiente. Junto con haber pastillas, tenemos otras maneras, hay parches también que se pegan en la piel, ahí hay que depender cómo es la tolerancia a estos medicamentos. Hay unos anillos anticonceptivos, eso requiere más manipulación, depende cómo sea la relación de la chica con su genital. La siguiente. También tenemos pastillas de progestina sola, hay algunas pacientes que son cardiópatas o que tienen dolor de cabeza y no pueden usar estrógenos, podemos utilizar estas progestinas que interfieren muy poco con sus otros medicamentos. Y también hay implantes subcutáneos, que son unas barritas que se llaman Implanon, que duran 3 años. La siguiente, todos estos son de progesterona sola. Hay una inyección que se llama Sayana, que se inyecta en la grasita subcutánea, se puede poner cada 90 días. En general nosotros la recomendamos si es que no se puede usar ningún otro método o como una transición a un implante o a un dispositivo. Cuesta alcanzar la menorrea, que es cuando uno no deja de sangrar, pero en general después de la tercera dosis uno ya lo logra. Y hay que tener mucho cuidado con el tema del hueso en esta, sobre todo cuando uno pasa más de 2 años de uso. Y siempre que le indicamos usamos vitamina B y calcio, ¿ya? Y lo que está más de moda hoy día son estos dispositivos intrauterinos medicados que salen abajo de esta diapositiva, se llama Mirena. Tiene la gracia que se introducen dentro del útero, en general lo ponemos con chicas sobre 16 años de edad. Tiene la gracia que hace que el endometrio casi no crezca. La mayoría de las veces lo instalamos en pabellón, un poco para que porque necesitamos la cooperación de la paciente, y dura 5 años. Y con eso en general uno logra que el volumen del sangrado disminuya casi a 0 por estos periodos de tiempo de 5 años. La siguiente. En mi experiencia, yo trabajé un par de años en el Hospital Frique de Viña del Mar. Teníamos un poli de pacientes con discapacidad intelectual. Teníamos alrededor de 55 chicas, entre 8 y 24 años de edad. Un 26% tenía síndrome de Down. La siguiente. Y acá, ¿qué eligieron las familias para manipular el ciclo? Alrededor del 60% prefería usar pastillas orales porque tienen la gracia de que uno puede programar muy bien el sangrado y eso es como muy práctico y tampoco es un desembolso tan caro. Un 25% prefirió implantes subcutáneos, otras las inyectables, el inyectable cada 90 días trimestral, y una chica con síndrome de Down eligió un dispositivo intrauterino medicado. La siguiente. Antes se propusieron un tiempo estos métodos como quirúrgicos para suspender la menstruación, se usaban en general en población adulta,
que es como sacar el endometrio o hacer una histerectomía. Las dos cosas están desaconsejadas en población infanto-juvenil, ¿ya? Por el mal rendimiento y por el riesgo que significa hacer una histerectomía. La siguiente. En cuanto a la fertilidad en la población joven, se sabe que las mujeres con síndrome de Down pueden embarazarse, tienen una fertilidad un poco reducida porque tienen menos número de folículos, pero eso no quiere decir que no se embaracen, ¿ya? Y de hecho hay hartos casos reportados de mujeres embarazadas en la literatura médica, con riesgos principalmente uno de como transmitir la condición a su descendencia, y por eso en el fondo cuando hay interés sobre embarazo, uno hace una consejería genética, que se diría genética, y donde le explican, en el fondo, las probabilidades reales de que su descendencia tenga la condición, como otro tipo de malformaciones o discapacidades, ¿ya? Ahora, esto no es como para que uno diga, no, no puedes embarazarte, ¿no? O sea, en el fondo, dependemos mucho de del apoyo familiar, etc. La siguiente. Entonces, esto yo también les explico a los papás de cómo se forman los gametos. En el fondo, nosotros tenemos 46X, ¿cierto? Entonces, un óvulo de la chica tendría 23X y se junta con un espermio de 23X, como está a la izquierda. Van a ser la mayoría de las gestaciones que van a llegar a término, van a ser saludables, bebés sin ningún trastorno cromosómico, ¿ya? Porque en el fondo la mayoría de los embarazos que vienen con alguna cromosomopatía, sobre todo las más severas, se abortan espontáneamente en el primer trimestre, ¿ya? Los niños que llegan a término son los más saludables con su cromosomopatía. Y por eso en el fondo no es 50 y 50, que es lo que diría la estadística propiamente tal, sino que este es un tema más biológico. Y como ves en el otro lado, parte de los óvulos de las chicas tendrían 24 cromosomas porque tendrían este 21 extra, ¿ya? La siguiente. Esta es una chica de la India, donde ella con su pareja decidieron tener un embarazo. La familia de ella los apoyó. Ella tenía 25 años. Se casó con un hombre sin síndrome de Down. A las 16 semanas le ofrecieron una amniocentesis, que era la manera como clásica de hacer el diagnóstico de síndrome de Down, como por cariograma. Y tenía un hijo sin ningún trastorno cromosómico en el fondo, y a las 32 semanas hizo una restricción del crecimiento fetal y se decidió inducir a las 38 semanas, y al final terminaron una cesárea con un recién nacido masculino de 2 kilos, ¿ya? En el fondo, si la paciente está apoyada, tiene su buena red de apoyo, etcétera, pueden tener hijos, ¿ya? Por eso es muy importante que las familias se involucren en estos temas, en el fondo, y hagamos como una red con ellos. La siguiente. En cuanto a la fertilidad de hombres con síndrome de Down, efectivamente tienen una menor producción de espermio, de hecho se habla que tiene una zoospermia, pero también aquí hay poca como experiencia, porque por un lado se puede investigar poco en personas con discapacidad intelectual, y por otro lado, ha habido poca exposición, o sea, recién hoy día están saliendo mucho más a las calles, están participando como de la sociedad plenamente, y entonces no se sabe si en el fondo estos pocos embarazos son porque efectivamente su fertilidad está muy reducida, o por si en el fondo no ha habido como exposición. Y aquí hay 4 casos reportados en la literatura de embarazo con paternidad comprobada por genética. La siguiente. Cuando uno habla de anticoncepción, esto es súper importante tenerlo claro, tenemos como distintos productos hoy día en el mercado que tienen distinta efectividad anticonceptiva, ¿ya? Entonces, si partimos desde los de abajo, que es el calendario menstrual y los espermicidas, en el fondo, esos son muy pocos, o sea, su efecto es como malo, en el fondo, de 100. Si yo no uso ningún método anticonceptivo en la población general y ponemos 100 mujeres que en enero inician su actividad sexual y las vamos a ver en diciembre, 85 van a estar embarazadas o van a haber tenido un hijo, ¿ya? Cuando yo uso preservativo, de estas 100 mujeres en enero que inician su actividad sexual, les vamos a ver en diciembre, 20 van a estar embarazadas o van a haber tenido un hijo, ¿ya? O sea, 1 de cada 5 se embaraza. Cuando subimos el escalón siguiente, que son las hormonas anticonceptivas orales, anillos vaginales, parches o inyectables mensuales, de 100 usuarias,
5 van a estar embarazadas a fin de año. Y si seguimos al peldaño siguiente, que es la última como tecnología, que son los implantes y los dispositivos intrauterinos medicados, de 100 usuarias, una va a estar embarazada a fin de año. Eso quiere decir que en el fondo son 20 veces mejores que las pastillas y los métodos como de administración de corta duración que le llamamos, ¿ya? Entonces, si una familia está buscando en el fondo amenorrea o anticoncepción, en el fondo la consejería debería estar como orientada a cuál es la efectividad de los métodos que uno va a querer, ¿ya? La siguiente. En cuanto a la esterilización quirúrgica, siempre aparece esta duda. Hoy día la legislación chilena permite que cualquier mujer y hombre pueda solicitar su esterilización desde los 18 años de edad, ¿ya? Antes las mujeres tenían que pedirle permiso al marido y tener 3 hijos vivos, ¿ya? Si no, eso esa cirugía no se realizaba. Eso cambió y para las personas con discapacidad intelectual, la ley exige que primero se prueben alternativas reversibles de la fertilidad y si esas quedan contraindicadas o no se pueden utilizar, uno pasa a un procedimiento irreversible y primero hay que pedir permiso al Comité de Ética de la institución y eso va al Ministerio de Salud. ¿Ya? La siguiente. Ahora saltándose a un tema no hormonal, como como de las infecciones que no son de transmisión sexual, sino que son simplemente por cambios de la flora vaginal. Me tocó la consulta una chica que venía a su mamá con la nana y la paciente, porque en el fondo la chica le pidió a la paciente, o sea, esta niña que tenía 14 años, le pidió a su nana que por favor le tocara el genital. Entonces la mamá se espantó, por supuesto que la nana también se espantó, y todo esto estaba pensando que era un tema de masturbación. Bueno, resulta que cuando examinamos a la paciente, tenía una candidiasis, que es en el fondo hongos en el genital, ya que se manifiesta con picazón, con la vulva más roja, ¿cierto? Con un flujo blanco como queso, como este queso cottage, ya que sale sin mal olor y pica mucho. Entonces la chica no le estaba pidiendo que la masturbaran, sino que estaba pidiendo ayuda por rascarse, ¿ya? Y eso es porque si ella se bañaba con jabón en todo su cuerpo, incluso el genital. Entonces, esto es algo súper prevenible. Se fijan, el aseo genital solo con agua. Aquí la tratamos, ¿cierto? Con los antimicóticos correspondientes y ella anduvo súper bien, ¿ya? Ahora, está muy bien la consulta en el sentido que es una bandera roja, que uno esté pidiendo ayuda, que alguien, ya sea para rascarse o lo que sea, toque el genital. Pero es importante en el fondo estar atento que esto también es una causa. Cuando les pregunten por la niñita, hoy mi niñita se masturba, puede ser por una vaginitis y no porque se esté masturbando, ¿ya? La vaginosis bacteriana es al revés, es porque hay un sobrecrecimiento de bacterias, muchas veces también por el tema del jabón o porque se han usado otros antibióticos o a veces en la época de las piscinas también, como se quedan con el traje de baño ahí, a veces cambia la flora vaginal. Y eso es que en general se trata con antibióticos orales. En las chicas no usamos óvulos, encontramos que manipular el genital no es tan fácil. La siguiente. Entonces, como decíamos, prevenir es calzón de algodón, no usar jabón, etc. Ahora, si la paciente va a tener actividad sexual, obvio que se va a exponer a tener infecciones de transmisión sexual, igual que la población general. Entonces, para eso es sumamente importante explicarles el uso del condón. Yo sé que es difícil, que exige una habilidad manual extra, pero tienen que, en el fondo, tienen que entender la importancia de eso, ¿ya? Y hacer un screening adecuado, ¿ya? La siguiente. Aquí 2 palabras respecto al virus papiloma. El virus papiloma es un virus que produce verrugas, son una familia de alrededor de 100 virus. El virus 2, por ejemplo, es el que produce las verrugas en las manos, el 6 y el 11 es el que produce las verrugas genitales, 16 y 18 son los que producen el cáncer al cuello del útero, ¿ya? Y esto típicamente se hacía un Papa Nicolau sobre los 25 años de edad, una vez al año a las mujeres, para detectar si es que está ahí produciendo alguna lesión en el cuello del útero, ¿ya? Las personas con discapacidad intelectual tenían mucha menos probabilidad de hacer este examen. Una, porque a nadie se le ocurría llevarla, y 2, porque a los ginecólogos tampoco les daba como lata tener que esperar que se demoraran 1 hora en sacarse el calzón, subirse a la camilla, convencerlas de hacerle el examen.
Entonces, en el fondo, la siguiente, hoy día tenemos la opción de la vacuna del virus papiloma, que se pone en cuarto y quinto básico a todas las niñas y niños de Chile, ¿ya? Entonces, si la paciente está asistiendo a un colegio con inclusión de la población general, lo más probable es que le va a tocar la vacuna. En algunos colegios especiales me ha tocado que no se las ponen, porque en el fondo, como la edad va desfasada, en el fondo no son niños de 9 y 10 años, en cuarto y quinto básico, a veces los colegios se les olvida pedirle a los consultores que vayan a hacer la vacunación. Entonces ahí, o los papás se juntan y piden que vaya a hacer la vacunación, o uno la puede llevar a su consultorio y le corresponde a los 9 y 10 años la vacuna contra el papiloma, ¿ya? Se puede poner hasta los 26 años, pero la gracia que tiene si uno la pone dentro del programa es que no tiene costo, ¿ya? Esta vacuna es cara, cada dosis es como alrededor de 90.000 pesos, ¿ya? La siguiente. Entonces, como conclusión, para que ustedes puedan hacer sus preguntas ahora, la idea de conocer al ginecólogo es saber que si necesitan manipular la regla de sus niñitas porque no toleran la menstruación, no toleran la toallita, hay algunas que tienen como un tema sensorial, hay otras que se autoagreden, etcétera, podemos manipularla, ¿ya? Se puede manipular hoy día la menstruación. Si necesitamos consejería en sexualidad, consultar dudas, cómo conversar el tema sobre la mesa de la familia, también puede ser una opción. ¿Ya? Si hay infecciones, etcétera, también las podemos tratar. Entonces, en el fondo, cuenten con ginecología como un espacio amigable donde ustedes pueden llevar sus consultas y la idea va a poder ser acompañar a estas chicas durante todo su proyecto de vida. La siguiente. Entonces, eso es. Ya. Preguntas. Aprovechemos. Muchas gracias, Carolina. Estuvo demasiado bien en la presentación. Invito a todos los participantes, veo que hay harta gente, así que a escribir sus preguntas por el chat, pero como tenemos algunos minutitos extra, si es que les cuesta mucho ocuparlo, igual podemos prender el micrófono excepcionalmente en esta charla. Así que si hay alguna duda... Yo vi que Claudia Norambuena como que anotaba harto y tenía cara de pregunta cada cierto rato, así que ya, pregunte algo, aproveche. Karen está levantando la mano, así que... Karen, no sé si puedes escribirnos por el chat. O de audio, no sé. O el audio, a ver. Ahí te permití el audio, Karen. Ahí, súper. Karen, te escuchamos, no sé si soy solo yo, pero te escuchamos súper mal. No sé si... no se escucha. ¿Nos podrás escribir la pregunta por el chat? Porque te escuchamos súper mal. Súper, muchas gracias, Karen. Claudia, si tú quieres, por mientras Karen nos escribe su pregunta, preguntar nomás. Dale. Sí, yo quiero preguntar, el tema de la pubertad precoz, ¿cómo uno se da cuenta en qué hay qué cambio específico uno puede decir, chuta, hay ya que empezar a consultar o algo así? Ya, la pubertad precoz en las niñitas es cuando aparece el botón mamario. ¿Y cómo uno sabe que aparece el botón mamario? Porque cuando uno tiene la areola, que en el fondo es como este circulito café, normalmente en las niñitas es blandito. Si tú lo tocas va a ser como esta parte de la mano. Uno lo toca y va a ser blando. Eso es lo que uno espera en las niñitas, ¿ya? Sobre todo niñitas de 5, 6 años, ¿ya? Cuando uno palpa eso y es duro como la punta de la nariz, en el fondo con esa consistencia, quiere decir que empezó a crecer mama, como tejido mamario. Ya no es solo grasa, ¿ya? Y si eso tú lo notas antes de los 8 años de edad, hay que consultar. Ahora, hay muchas guaguitas que nacen, cuando si tú tienes una recién nacida o en la casa alguien tiene, pueden ver que hay recién nacidas que nacen con el botón mamario, ¿ya? Y lo tienen los primeros 3 meses y después se deshace, como que se disuelve, ¿ya? Eso es normal. Y hay algunas tías que se demoran hasta 1 año como en disolver el botón mamario, como en dejarlo blandito, ¿ya? Ese antecedente es bueno tenerlo, porque a veces uno la ve recién al año y dice, oh, será botón mamario, y empieza todo el estudio de pubertad precoz, y en realidad es como que se está en la vaina de la fase de retirada, ¿ya? Ahora, en los hombres con pubertad precoz es un poquito más difícil porque a ellos les empieza a crecer el testículo, y eso no es tan fácil de evaluar, ¿ya?
Entonces ahí en el fondo el ideal sería, como si uno tiene la duda, preguntarle al pediatra para que él pueda medirlo, porque lo comparan como con unos orquidómetros que se llaman, que son como unas cadenitas de distintos volúmenes de testículos, y van comparando si es que está más de 4 centímetros cúbicos, ¿ya? El olor axilar, que a veces hace consultar, no tiene que ver con la pubertad, ¿ya? Eso es porque la glándula que está sobre el riñón, que se llama suprarrenal, empieza su desarrollo, y eso normalmente parte a los 6 años. Entonces, si aparece este olor como a cebollita, como a los 6, 7 años, es normal. No tiene que ver con el desarrollo de la pubertad, ¿ya? Genial. Carolina, aquí ya nos llegaron varias preguntas, así que las voy a leer rapidito para que alcancemos. Dice, hola, Súper. muy buena charla. Quisiera preguntar respecto al manejo del dolor. Mi hija se ha desmayado varias veces, le doy ácido menfenámico, pero siento que no es suficiente. ¿Hay algo más para el dolor? Ya, en general usamos o ácido menfenámico con horario. Lo importante es, si usted sabe que su hija siempre el primer y segundo día es el día del dolor del terror, usted anticipa, o sea, apenas ve la primera mancha de sangre, parte con el ácido menfenámico cada 8 horas, ¿ya? Por 2 o 3 días. Cuando uno toma antiinflamatorios hay que hidratarse mejor. Una alternativa es naproxeno, de 550 miligramos, se da cada 12 horas, y alternado con paracetamol de 500 cada 8, ¿ya? Si eso no sirve, uno pasa al escalón siguiente, que es usar anticonceptivos orales, ¿ya? Ahora, lo ideal es que consulte para que le pidan una ecoginecológica y ver que no haya nada orgánico que explique el dolor. Perfecto. La siguiente es de una pregunta de Dilia. Dice, ¿cuándo es recomendable iniciar la consulta ginecológica? Mira, yo encuentro que el ideal es cerca de los 8 años, 10 años, porque en el fondo con la familia uno primero necesita hacer como un encuentro y explicar cómo va a ir el desarrollo. Ahora, si uno es como purista, podría ser después de 6 meses de la primera menstruación, ¿ya? Pero yo siento que acá hay muchas cosas que educar, que conversar, entonces por eso lo ideal es hacerlo antes de que llegue la menstruación. Perfecto. Después dice, de Karen, dice, hola, quisiera preguntarle en relación a mi hermana de 17 años que padece de hipertrofia. Creo que es conocido como labios de mariposa. No posee molestias, solo a veces. Quería saber si es recomendable operar. Ya, mira, efectivamente la hipertrofia de labios menores, que son que los labios menores cuelgan, salen por sobre los labios mayores en la vulva, en algunas chicas es bien incómodo, sobre todo durante los periodos que usan toallitas. Yo he operado una chica con síndrome de Down porque realmente para ella era un tema, se le irritaban, se le inflamaban, y si se pueden operar, sí, se pueden operar. O sea, no tiene ninguna contraindicación, y uno los deja como del mismo tamaño de los labios mayores, para que no sobresalgan y no protruya nada fuera de la ropa interior. ¿Ya? Después dice, Marcela, hola, soy de Viña y nunca he llevado a mi hija al ginecólogo. ¿Me puede recomendar algún profesional con experiencia en niñas con síndrome de Down? Gracias. En Viña está la doctora Milena Stambuk. Ella me acompañaba en el policlínico, ¿ya? Yo seguía trabajando en el FRIC, no sé dónde más trabajará en la privatemia. La doctora Karina Jara también, ¿ya? Buenísimo. Después dice, una hija, Angélica dice, una hija de 17 años con síndrome de Down, su periodo es entre 28 a 30 días, pero tiene dolores una semana antes de que le venga su menstruación. Tengo que llevarla a consultar con el ginecólogo, el primer día es con coágulos y después ya no. Creo que la pregunta es si la debe llevar al ginecólogo. Sí, el ideal, si a ti te parece que es como fuera de la norma o que en el fondo está interfiriendo en su vida diaria, vale la pena consultar, porque en el fondo la menstruación no debería ser un problema, uno debería poder funcionar como todos los días. Entonces, si ya esto no la deja funcionar porque le duele, porque sangra mucho, etcétera, sí vale la pena consultar. En todo caso, los coágulos mayores de 2,5 centímetros, sí hay que consultar. ¿Ya? Oye, Carolina, ha sido como una metralleta de respuestas, demasiado buena esta charla. Tenemos minutos para un par de preguntitas más. Tenemos que terminar así a las 10 puntitos, bien exigentemente, pero tenemos espacio por si alguien quisiera hacer una última consulta. Aquí, Karen. Dice, me gustaría hacer otra pregunta. En relación al centro UC, ¿cómo poder llegar a ser Ah, ya, perfecto. Ahí puedo contestar, no sé si quieres Eso, la contestar Paula, tú. no, dale tú, Ahí dale. contesto yo, metiéndome en la charla de la fuerza. Karen, mira, puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales para mandarte el contacto del centro. De todas maneras, lo voy a escribir acá en el chat. Voy a escribirte mi correo
Y yo te puedo derivar a quien coordina el programa que tú quieras consultar de acuerdo a la edad o a lo que andes buscando. También te puedes meter a las páginas de nuestro Facebook. Ahí está, generalmente exponemos todo lo que está pasando en el centro y respondemos consultas en el caso de querer participar o meterse en algo, ¿ya? Yo voy a escribir acá mi correo por si alguien quisiera consultar sobre el centro UC y yo los derivo a quien corresponda ahí al equipo del centro para que tome la batuta. Ahí lo escribí en el chat para todos, por si acaso. Lo voy a leer. pmcancino@uc.cl, todo con C, no con S como la vacuna. Perfecto. Parece que ya no hay más preguntas, Carolina. Voy a dar un Súper. minutito más por si acaso alguien ahí está medio tímido y quiere preguntar. Ahora, sí que quedan con alguna duda, esta charla va a quedar subida también a nuestras redes sociales. Ahí hay alguien que le suena. Parece que no. Y pueden volver a verla y escribirnos por ahí y podemos resolver. Aquí hay una última pregunta, dice, mi hija lleva 3 años con desarrollo mamario y vello púbico y aún no le llega la regla, tiene 13 años. En general, cuando aparece el botón mamario, uno espera que pasen 2 años y llegue la menstruación. Si ya vamos para el tercer año, es bueno consultar, porque hay veces que hay como un problema como hormonal que no está permitiendo completar el desarrollo. Por ejemplo, que falten óvulos en el ovario, o que en el fondo por temas nutricionales, en el fondo la hipófisis que está en el cerebro no esté mandando la señal para continuar, o que hay un hipotiroidismo que esté como o no diagnosticado o subtratado, y eso hace que en el fondo no progrese normalmente la menstruación. Pero lo normal es que desde que aparece el botón mamario hasta que llega la menstruación son 2 años, ¿ya? Perfecto. Voy a dejar esto ya para cerrar el chat porque tenemos que ir cerrando, pero voy a leer los últimos 2 comentarios, o los últimos 3. Dice, sobre los 90 días de suspensión es muy seguro, pero ahí no sé a qué se refería Angélica. Yo creo que se refiere a la vacuna, a las hormonas subcutáneas cada 90 días. Esas sí son seguras, son muy prácticas de usar porque las puede aplicar la misma mamá. El tema es no pasarse de 2 años de uso. Yo en general las uso como una transición antes de poner un dispositivo intrauterino, por ejemplo, ¿ya? Pero sí, son súper seguras y no compiten con los otros medicamentos de las pacientes. Perfecto, acá te están dando las gracias, Carolina, excelente charla, gracias a Paddy's Town de Copiapó. Y la última pregunta que voy a leer por hoy para que podamos ir ya cerrando es, ¿cómo se puede saber, Luz Venia nos dice, cómo se puede saber cuándo ellos sienten apetito sexual si no pueden hablar? A ver, en el fondo, cada chico va a tener su manera como de comunicarse, y en el fondo, a ver, no todas las personas van a tener como deseo sexual. Si en el fondo, si uno mira la población general, es verdad que uno puede tener deseo sexual, pero no todas la van a como experimentar, por ejemplo. Porque el ejemplo más como clásico que uno podría decir es, hay gente que decide ser célibe, o sea, no tener actividad sexual. Por mucho deseo decide consagrarse, etc. Entonces, en el fondo, a medida que uno va conociendo cómo es su hijo, y va explicando las partes del cuerpo, etcétera, uno podría ver si es que él, no sé, tiene ganas de tocarse, o si es que lo encuentra tocándose, explicarle y verbalizarle y ponerle ese nombre, aunque ellos no lo puedan verbalizar. Puede ser que le guste, pero uno le diga, mira, esto es solo, en el fondo tocarse está bien, con las manos limpias, bla, bla. Ahora depende bien cómo sea la condición de cada hijo. Hemos tenido casos bien, así como, por decirlo, anecdóticos de mamás que ayudan a masturbarse a su hijo. Ya, eso sí que, el fondo, no, o sea, no es recomendable ni nada de eso. En el fondo, si el chico quiere masturbarse o la chica, ok, lo puede hacer por sus propios medios, pero en el fondo no es como una indicación terapéutica o saludable tener que masturbar a alguien, ¿ya? O sea, eso no es necesario, ¿ya? Entonces, pero si necesita profundizar en ese tema, yo creo que es bueno verlo caso a caso para entender cuál es el contexto, cuál es la condición de su hijo, etc. Buenísimo. Mira, tenemos 2 minutos. No sé si la puedes responder así rápidamente, Carolina. Esta pregunta dice, cuando hay un pequeño quiste en la mama, aparte de una eco, ¿hay algún otro examen? Pregunta Moto 6 Plus. En general, cuando uno palpa un nódulo,
En el fondo, uno pide una ecografía para saber si ese nódulo que palpa físicamente es de agua o es sólido. Los que son de agua son quistes y en general se disuelven en forma espontánea y en los adolescentes es muy común que se ubiquen detrás de la areola, ¿ya? Y si uno se los rasquetea, en el fondo se pueden infectar y dan síntomas y se pone como una mastitis y se tratan con antibióticos. Ahora, cuando es un nódulo sólido, en general en los adolescentes, lo más probable es que sea un fibroadenoma, que son tumores benignos de la mama. Solamente se operan cuando mide más de 3 centímetros o cuando hay un crecimiento más del 50% en un periodo de 6 meses o mayor, te fijas, o duele, ¿ya? O genera mucho estrés en la familia. Si no, no tiene ninguna condición de operarse. La mamografía, que es el otro examen para evaluar la mama, en general se usa solo en adultas, en pacientes 10 años más jóvenes que la primera persona que haya tenido cáncer en esa familia, pero en una mujer joven la mamografía no sirve de nada, porque son mamás tan jóvenes que sale blanca, o sea, no permite interpretar nada. Entonces, la eco es el examen de elección en pacientes jóvenes. Perfecto. Ya ahí estamos, yo creo, con el tiempo. Sí, con todo. Fue una maratón, partimos ahí un poco lento Sí, con el como tema carreta, pero bien. pero se salvó la situación, salimos bien airosas. Así que les quiero agradecer a todos su presencia, las preguntas, Carolina, sobre todo a ti, demasiado buena tu charla, muy informativa, muy buenos los ejemplos, yo creo que en nombre de todos te doy las gracias, porque aquí en el chat se están llenando de felicitaciones y de agradecimientos, así que nada, pues esto va a quedar en Facebook por si alguien la quiere ver o recomendar, y cualquier cosa, cualquier duda sobre el centro o sobre Carolina, que también tenemos ahí el vínculo cercano, nos escriben y podemos ahí ver qué hacer, ¿no es cierto? Vincularnos un poco. Sí, de todas maneras. Nos Ya, que esté muy despedimos bien, entonces. buen día. Buen día a todos, chao. Chao. Chao, gracias. De nada, chao. Gracias, chao.